¿Eres bautizado en la Iglesia Católica? ¿Perteneces al cuerpo místico de Cristo? Como Cristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo. Por eso hoy quiero profundizarte en dos temas. La Iglesia como madre y maestra que nos enseña para llegar a la salvación. A través de ella podemos conocer a Jesús y llegar a la salvación, teniendo a María Virgen como modelo y madre también espiritual de nosotros. El Espíritu Santo que la guía y la lleva siempre por los mejores caminos y a tomar las mejores decisiones. Por eso quédate hoy en Diaconado en Línea para que conozcas más y profundices más de la fe católica. También te invito a comentar, a escribir en la caja de los comentarios. Coméntanos cómo te parece el tema de la Iglesia como madre y maestra, lo que nos enseña y la infalibilidad papal. También te invito a compartir. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 3, nos habla de la Iglesia como madre y maestra. En el numeral 2030 nos dice que el cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados de la Iglesia y recibe la palabra de Dios que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. Esto está en Gálatas capítulo 6, versículo 2. De la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos que los sostienen en el camino y de la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y fuente de esa santidad. La desciende en el testimonio auténtico de los que viven y la descubre en la tradición espiritual, en la larga historia de los santos que la han precedido y que la liturgia celebra a lo largo de la santidad. Por eso, mis hermanos, todo este santoral que conocemos, en el año litúrgico que conocemos de la Iglesia Católica, hacemos un recorrido por toda la vida de los santos, por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su resurrección. Mis hermanos, la invitación es para que conozcamos más de nuestra Iglesia como madre que nos enseña, que nos cuida y que nos protege. La Iglesia también como madre y maestra nos enseña la vida moral, que es un culto espiritual. Lo encontramos en el numeral 2031 y dice: ofrecemos como cuerpos, como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. En el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con toda la Iglesia, con la ofrenda de su Eucaristía, en la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza que se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral como el conjunto de la vida cristiana tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. Nosotros, cada vez que vivimos la Eucaristía, no termina allí, sino que salimos con una misión. Misa significa misión, de llevar eso que recibimos, la comunión plena con Cristo, a todos nuestros hermanos. Por eso Cristo siempre está con los brazos abiertos en la cruz y muere en la cruz por cada uno de nosotros, pero también signo de que está ahí para acogernos y recibirnos a todos. La Iglesia como madre y maestra también nos muestra al Papa y que toda la doctrina de la Iglesia es infalible. Por eso el Papa también tiene la infalibilidad a través de que custodia toda la doctrina de la Iglesia. El Papa no puede salir a decir algo nuevo y cambiarlo en la doctrina, no, porque la doctrina viene ya desde 2000 años y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2034. El romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que le han confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. Lumen Gentium 25. El magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos en la comunión con la enseñanza a los fieles de la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar y las bienaventuranzas que han de esperar. Por esto, mis hermanos, siempre estamos llevados a la autoridad papal, a la autoridad de los obispos y de nuestros sacerdotes. Dice el numeral 2035. El grado supremo de la participación de la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Se extiende también a todos los elementos de la doctrina comprendida en la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas a la observancia y a la congregación para la doctrina de la fe. La autoridad y el magisterio se extienden también a los preceptos específicos de la ley, porque su observancia exigida por el Creador es necesaria para la salvación, reconciliando las prescripciones de la ley natural. El magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de la función pontífica de anunciar a los hombres lo que son de la verdad
lo que es la verdad y reconciliarlos con el deber ser ante Dios. Y por último tenemos los mandamientos de la Iglesia. Los mandamientos se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas, promulgadas por las autoridades eclesiásticas, tienen por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable de un espíritu de oración y un esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y el amor al prójimo. También tenemos los mandamientos, los 10 mandamientos dejados por la ley de Moisés. De esta manera, mis hermanos, estos numerales 2041 al 2045 nos están enseñando la práctica de la moral en la Iglesia, porque nosotros no podemos vivir un cristianismo de una dualidad, que vayamos en contra de la vida moral y en contra de la vida civil de la sociedad. Por eso nosotros debemos, como cristianos católicos, ser unos solos, una sola pieza. Lo mismo en la iglesia, lo mismo en la casa, lo mismo en el trabajo, con el mismo pensamiento, el mismo sentir y la misma fe. De esta manera, mis hermanos, siempre estamos llamados a vivir la fe en unidad, con la iglesia, con el prójimo y con Cristo. De esta manera terminamos y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.